¿Cuántos vienen listos? ¿Trajeron sus Biblias? Porque es increíble, hermano, que mucha gente va a la iglesia sin Biblia. No sé qué van a hacer. El principal motivo de ir a la iglesia es aprender acerca de los misterios de Dios. Amén. Así que yo espero que haya traído su Biblia. Gloria a Dios. Sabe que mi hermano, siempre recalcamos el día miércoles, ¿verdad? Porque es un día especial que estamos apartando para el Señor. Y los invitamos a ustedes cada vez porque a veces no estamos conscientes, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. Entonces, si usted dice, hermano, yo no puedo orar tanto tiempo, ¿verdad? Yo no puedo ayunar tanto tiempo, entonces puede hacer un esfuerzo, ¿no? Y ayunar una comida. Si usted dice, no, es mucho para mí, no aguanto todo el día, entonces usted dice, ok, voy a apartarme por lo menos toda la mañana, ¿verdad? Y a mediodía voy a orar 15 o 20 minutos. No es necesario que usted ore toda la hora si usted no puede, ¿me entiende? Pero es la disposición de corazón es la que ve el Señor, ¿me entiende? No es el legalismo, usted me entiende, que si no hace la hora o si no hay una todo el día, entonces, no, es la disposición del corazón. Pero una vez usted disponga el corazón, el Señor le pone más y más y más carga sobre usted. Entonces usted va a decir, my God, necesito ayunar todo el día. Quiero ver qué. Porque el deseo del Señor lo pone en el corazón. Entonces yo le invito pues a que si usted no puede, se le hace muy difícil ayunar todo el día, pues entonces una comida, ¿no? ¿Verdad? Y no sabe la diferencia que eso hace. No es por la cantidad, sino por la calidad que le presentemos al Señor. Porque es un sacrificio para nuestra carne, ¿no le parece? Es sacrificado el ayuno. A veces lo podemos sentir en nuestra carne, ¿verdad? Pero en ese momento que lo sentimos, entonces tenemos que reconocer que ese sacrificio lo estamos haciendo por aquellos que no conocen del Señor, por las familias que están en situaciones difíciles. Y eso nos sostiene para seguir adelante el ayuno. Y hemos visto respuestas, hermano. Hemos visto que el Señor ha hecho grandes cosas, aún en medio de nosotros, aún en medio de nuestra familia. Entonces, pues, les pido que lo piensen bien y se unan a nosotros. Amén. ¿Cuántos comprenden eso? Yo sé que todos lo comprendemos, ¿verdad? Aleluya. ¿Sabe que ayer estuvimos en Zoom? A través de ese medio que yo ni lo entiendo, ¿verdad? Pero estuvimos allí. Varias personas se quisieron conectar, pero lamentablemente el internet ahí en México como que es muy, sí, ¿verdad? O la gente no sabe, no sé. El asunto es que varias personas quisieron, pero no pudieron. Pero los que tuvimos 9 personas. Y bueno, yo le doy gracias a Dios porque hay deseo en el corazón de esa gente. Pero predicar a la gente allá en Tijuana es muy diferente que predicarles aquí a ustedes. ¿Por qué? Porque aquí solo hay gente que conoce la palabra de Dios. Gente que podrían ya decirles maestro, ¿verdad? Entonces es más difícil predicarles a ustedes acá que a la gente que está ahí. Ya lo estamos incitando a que lean las escrituras. ¿Por qué? Porque esa es la base de nuestra vocación como cristianos. Es la base, la palabra de Dios. Amén. Entonces yo sé que todos ustedes aquí son sacerdotes y sacerdotas.
Ya crecidos en el Señor, ¿sabe? Pues no hay problema, ¿verdad? A ustedes es más facilito predicarles. Hemos estado estudiando ya segundo domingo, este es el tercer domingo que estamos estudiando el libro de Primera de Corintios. Vamos a ir ahí, por favor, si ustedes van conmigo. Y abre su Biblia. Y prestamos un momento para hacer una oración y pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude en este momento, porque Él es el que revela su palabra en nuestro corazón para que la podamos entender y la podamos aplicar a nuestra vida fácilmente. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Señor, yo te pido que me ayudes en este momento, Señor, a poder enseñarles a mis hermanos lo mejor, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Sea la gloria para ti, Señor, en este día. Amén y amén. Primera de Corintios, capítulo, habíamos estudiado el primero, el segundo, ahora vamos al tercer. Tercer capítulo de Primera de Corintios. Vimos en el capítulo anterior cómo el Espíritu de Dios corrige la sabiduría humana. Y también cómo Pablo nos presenta dos clases de seres o personas, seres humanos, ¿verdad? El ser natural, ser espiritual. El hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural es el que, pues, todos éramos naturales antes, nacidos de Adán, ¿verdad? Los que procedemos de la descendencia de Adán, con naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Con la propensión de siempre hacer el mal. Todos vivíamos y decíamos, yo vivo y actúo como mejor puedo. Yo hago lo mejor que puedo. Yo soy buena gente, ¿verdad? No le hago mal a nadie, ¿verdad? No busco problemas, no le doy problemas a nadie. Y eso éramos nosotros. Y creíamos que estábamos. Ese es el hombre natural, pero el hombre espiritual es el que tiene el espíritu de Dios, ¿verdad? Dice la palabra, él comprende todas las cosas espirituales. Nadie le puede enseñar cosas diferentes. Amén. Es por eso que el hombre natural y el espiritual no se pueden. La luz y las tinieblas no pueden mezclarse, ¿verdad? El aceite y el agua tampoco. Amén. Aleluya. Solo el hombre, hermano, es el que comete semejantes atrocidades que hombre con hombre y mujer con mujer. Cuando naturalmente eso es imposible, ¿verdad? No se puede mezclar. Pero el hombre, hermano, natural es tan torcido, hermano, que él le busca a su manera hacer las cosas. ¿Por qué? Porque es un hombre natural, un hombre que se guía por el sentir de su carne pecaminosa. Entonces, él necesita encontrar algo que apoye su forma pecaminosa de vida. Amén. Entonces, vimos esto en el capítulo 2 y ahora estamos en el capítulo 3 y Pablo nos muestra otra persona diferente a estas dos. Y vamos a leer. Amén. Dice, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. Y ahí vemos la tercera persona a la cual se refiere Pablo. La persona que conoce de Cristo, pero es carnal. Amén. Carnal le podemos decir inmaduro. Como mucho cristiano, hermano, es inmaduro en el Señor. Aunque tenga 20, 15, 30 años, maduro. ¿Verdad? Ok.
Aleluya. Entonces, en este hombre desnaturalizado, la tercera, esta personalidad que es el carnal, ¿verdad? Ese hombre es desnaturalizado. Está en un estado de infancia espiritual en cuya vida predomina su naturaleza humana. No es porque dejemos de ser humanos, ¿verdad? Sino que la naturaleza es del ser humano pecaminoso. Cuando decimos desnaturalizado, es un hombre carnal. Amén. Tiene el Espíritu de Dios dentro de él, pero puede hacer las cosas bien, pero el deseo no está en el corazón hacerlo. Ese es el hombre carnal. El que tiene la capacidad de hacer las cosas que Dios le manda que haga, pero no tiene ningún deseo de hacerlo. Es como un niño. Entonces Pablo les dice en la escritura, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como a espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Los que tienen el Espíritu de Dios y comprenden todas las cosas espirituales. Aquellos que se identifican con la palabra de Dios. A ellos se refiere Pablo como espirituales. Dice que no pude hablarle a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, como gente carnal. Dice apenas niños en Cristo. ¿Quién es un niño? Uno que está en el proceso de crecimiento y de madurez. Usted no puede dar responsabilidades de un adulto a un niño. No puede. ¿Por qué? Porque el niño no va a saber qué hacer. ¿Verdad? Entonces Pablo les dice como a niños. Dice, les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos. Esto fue al principio. Ustedes saben que la iglesia de Corinto fue fundada por Pablo en el segundo viaje misionero que él hizo. Y entonces, después de esto, por la persecución, tuvo que irse a Efeso. No es Efeso, es Éfeso. Con acento. Éfeso. Entonces, se fue para Efeso y le llegó la noticia de que la iglesia de Corinto estaba desordenada. Se manda esta carta. Pero eso transcurrió, hermano, 1 año y medio. Yo lo que quiero es que usted analice 1 año y medio. Y ellos, dice, les di leche cuando llegué a ustedes para que tuvieran un fundamento en su vida. Pero pasó 1 año y medio y veo que todavía no han asimilado absolutamente nada. Y dice, les di leche porque no podían asimilar alimento en ese momento, alimento sólido. Ni pueden todavía, imagínense, después de 1 año y medio, o quién sabe si eran 2 años. Después de 2 años todavía no podían alimentarse con alimento sólido. ¿Alimento sólido qué es? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el fundamento de la cristianidad. Todavía no podían. Pues aún, dice, son inmaduros. Y fíjese, y hace referencia y dice, mientras haya entre ustedes esa clase de celos y contiendas, dice, no son inmaduros. Cuando todavía hay esa desobediencia en el corazón, hermano, de no hacer la palabra de Dios. ¿No son inmaduros? A eso es lo que se está refiriendo Pablo. Muchas veces, hermano, escuchamos la palabra de Dios, pero tomamos solamente lo que nos conviene. Pero si no nos conviene, se implica sacrificio de parte mía, se implica, hermano, tiempo de parte mía, se implica cansa de parte mía.
como que no, ¿verdad? Ahí no. No puedo asimilar ese alimento sólido que el Señor les quiere dar. Rehúso completamente, y esto le llama la Biblia inmadurez espiritual, porque no entiendo el propósito por el cual Dios pide las cosas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ok? Entonces, una persona, hermano, que está en desobediencia a Dios, la palabra, hermano, le va a caer como agua fría, cuerpo. Entonces, la rechaza automáticamente, la rechaza y la rechaza. Y cada vez hasta que su corazón queda cauterizado, duro, y ya no hace absolutamente nada por atender la palabra de Dios que está oyendo. Y siente así como, rechazo, ya, la iglesia aquí. Y no, que no sé, pero es porque no quiere hacer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hasta que sea obediente a la palabra de Dios, entonces su actitud va a cambiar. Va a poder ser un hombre maduro. Y Dios, hermano, nos confronta a cada uno de nosotros con su palabra, y Él nos habla directamente. A mí me habla directamente y me dice, bueno, tienes que, porque el proceso de crecimiento, hermano, nunca se acaba en el cristianismo. No conocemos todo. Alguien que diga que es pastor porque tiene un gran conocimiento, no, cada día, hermano, es algo que tenemos que aprender en el Señor. Y muchas veces, hermano, lidiamos con caracteres personales, hermano, en nuestra vida, que Dios quiere que los superemos, que Dios quiere que los cambiemos nuestra actitud. Y no nos negamos a hacerlo, aún sabiéndolo, hermano. A veces nos atrevemos a decir hasta, esto es para el hermano. Y no. Porque así somos. ¿O no? ¿O solo yo soy así? Dios mío. Amén. Entonces dice, hay entre ustedes contienda, hay en ustedes desobediencia. Ustedes andan en pleitos, en celos. ¿Acaso, dice, no están comportándose como hombres naturales o como hombres inmaduros? Esa es una pregunta que le hace Pablo. Cuando dice, unos afirman yo sigo a Pablo y otros dicen yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con razonamiento inmaduros. ¿Lo está leyendo? Después de todo dice, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Nada. ¿Quién era Apolos? Era otro predicador, hermano, que el Señor lo había levantado y andaba predicando en las iglesias. Y lo usaba Dios en gran manera. Usted tiene que saber que en los principios de la iglesia, hermano, la gente se maravillaba a oír estos predicadores tan elocuentes, así como lo era Apolos. Apolo era muy elocuente, hermano. Presentaba el plan de salvación y hablaba de Jesucristo de una manera que la gente decía, oh, wow. Entonces, querían unos seguir a Apolos y otros querían quedarse y otros querían irse con Pedro. Decían, no, Pedro es el mero. Imagínense qué inmadurez. Y Pablo les dice, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Se incluye él y dice, ¿quién soy yo? ¿Acaso yo lo salvé? ¿Acaso a mí me crucificaron? ¿Acaso yo resucité? No.
Nada más dice que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. Dice que importante es ese punto ahí. Por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. ¿Qué fueron Pablo y Apolos? Instrumentos del Señor. ¿Qué soy yo y usted? Instrumentos del Señor. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a aquellos que no conocen, a aquellos que van directo al infierno. Somos usted y yo los instrumentos de Dios aquí en la tierra. Si usted cree que solo porque viene a la iglesia no tiene responsabilidades de Dios, sí las tiene, hermano. En su palabra nosotros leímos que se refiere a utensilios de oro, utensilios de madera, utensilios que sirven para algo, utensilios que no sirven para nada. Ser instrumento en las manos del Señor, hermano. Está haciendo sueño. Es que está como frillito, no sé. Está cocinando. Sí, el cuerpo lo sabe. Cuando estamos hablando de la palabra. Y no crea que no, a mí me pasa. Porque el cuerpo empieza como. Y que se quiere dormir. ¿Me entiende? El cuerpo lo sabe. Así. ¿Cuántos han visto ese meme donde sale que bailando? Que el cuerpo sabe que es viernes, ¿verdad? Danzando. Aleluya. ¿Cuántos se alegran cuando es viernes? Más cuando es día de pago, ¿verdad? Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, vemos que ser instrumento en las manos de Dios, hermano, es responsable para cada uno de nosotros. No solo para el pastor, no solo para aquel que tiene un cargo en la iglesia, no. Todos somos instrumentos en las manos de Dios para un propósito. Y todo es para que los demás crean. Amén. Dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y ahí puede usted ver dos diferentes responsabilidades o dos diferentes clases de servidores, que son el que siembra y el que riega. Mas Dios da el crecimiento. ¿Quién es el que siembra? Aquella persona, hermano, es muy simple de entender, ¿no? Aquella persona que donde quiera que ande, hermano, usted la ve hablando del Señor. La primera oportunidad que se le presenta a una persona, no duda en decirle, ¿sabe qué? Cristo ama, Cristo puede hacer grandes cosas en su vida. Mire la palabra de Dios y empieza y siembra la semilla. Ese es el que siembra. Si usted es de esas personas, usted ya tiene su responsabilidad. Hay otro, hermano, que la persona que llega a la iglesia la sigue, le dice, se comunica con ella y le habla y la está motivando siempre. Eso es regar. El que riega, tanto como el que siembra, tienen la responsabilidad, ¿verdad? Por esto dice, yo sembré y Apolo regó. Yo llegué a Corinto, sembré el fundamento en ustedes y llega Apolo, sigue regando esa semilla. ¿Para qué? Para que crezcan, para que maduren. Y ese es el propósito, ¿me comprende?
me doy a entender. ¿Ok? Dice, así que no cuenta el que siembra ni el que riega, sino que Dios, quien es el que ha de dar el crecimiento, ¿verdad? Dice, el que siembra y el que riega están, dice, en el mismo nivel. Pero hay una cosa, dice, aunque, dice, cada uno será recompensado por su propio trabajo. Según su propio trabajo, según el esmero que el que siembra ha puesto y el que riega ha puesto. Porque hay unos que andan regando, hermano, pero regazones de plano. Son regadas, no andan regando. ¿Verdad? Y otros que siembran, hermano, otra semilla que no es. Lo que hacen es confundir a la gente. Entonces, hermano, según el trabajo o el esfuerzo o la habilidad que usted le ponga a lo que usted está desempeñando, así dice, Dios le va a recompensar. Mire lo que dice. Dice, los dos están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo, según el esfuerzo que usted le haya puesto. Si usted es una persona mediocre para el Señor, no va a haber recompensa para usted. Y está claro, ¿no? ¿Cuántos quieren la recompensa del Señor? Oh my God. ¿Qué es ser recompensado por el Señor? Cuando el Señor le da y le concede los deseos de su corazón. Amén. No necesita ahí andar, ay hermano, ore por mí para que... No. Usted sea excelente para Dios y va a ver cómo Dios lo va a recompensar. No espere recompensa de los hombres, por favor. Por eso Pablo dice, bueno, ¿y quién es Pablo? Pues, ¿quién es? ¿Quién soy yo? ¿Qué? Nadie. No puedo hacer absolutamente nada por ustedes. Solamente. René, tú estás creyendo por tus papeles. Esos son los deseos de tu corazón. Esa cosa tan, ¿cómo le diría? Podemos decir, ese obstáculo que está presentado en tu vida obstaculiza casi todo a tu alrededor. Pero si tú le sirves a Dios de corazón, Él va a conceder los deseos de tu corazón. No sé cómo lo va a hacer, pero Él no va a ver mi oración que diga, oh, bueno, Señor, y todo demonio que está obstruyendo. El Señor va a ver tu esfuerzo. Buscas primeramente el reino de Dios, su justicia. Y Él es el que da la recompensa. Y déjeme decirle, cuando Dios recompensa, usted lo va a saber. Usted lo va a saber, hermano. Porque de repente, hermano, todo como que da vuelta así. Y todo. ¿Y qué pasó? Fue Dios. Fue Dios el que hizo todo alrededor. Porque cuando la recompensa de Dios, por eso David decía pacientemente en Jehová. Pacientemente. Porque cuando Él recompensa, hermano, usted ni va a mirar para atrás. Hermano, no hay nada que lo pueda detener.
Amén. Entonces dice, sigamos. Va a ser recompensado según su propio trabajo. En efecto, dice, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes, dice, son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio. Note que está hablando a la iglesia como edificio de Dios. Pero el hombre carnal, el hombre inmaduro, no puede percibir estas cosas. No puede distinguir esas cosas. Por eso es que hay tanto celo en la iglesia. Hermano, es tremendo lo que pasa en las iglesias. Lo que se mueve en las iglesias, ¿sabes? Una envidia, hermano. Celos unos con otros. La gente cree que ir a cierta iglesia, hermano, tiene un galardón tremendo porque yo pertenezco a esta congregación o porque y dice Pablo, ¿quiénes son? Todos somos lo mismo. Todos estamos al mismo nivel. El que hace la diferencia es el Señor. Amén. Pero solamente, hermano, aquel que tiene el Espíritu de Dios dentro de él y conoce y discierne las intenciones del Espíritu, sabe distinguir. Amén. Estoy explicando lo mejor que puedo. Aleluya. Entonces dice, ustedes son edificios. Según la gracia que Dios me ha dado, dice, yo como maestro constructor, como perito constructor, dice, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Parece que está hablando de otra cosa, pero no está hablando de lo mismo. Pablo fue el que hizo el fundamento en los Corintios y otro que fue Apolos estaba construyendo sobre el fundamento que Pablo dejó. ¿Ok? Dice, pero cada uno tenga cuidado. Fíjese, esa palabra, hermano, es de ponerle cuidado, de ponerle atención. Pero dice, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. ¿De cómo construye sobre qué? Sobre el fundamento que yo les dejé, dice Pablo. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto. Pablo les dio la suficiente información para que ese fundamento, hermano, quedara firme. Y sobre ese fundamento se puede sobreedificar. Amén. Nadie puede poner otro fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Cristo nació. Cristo fue crucificado. Cristo murió. Cristo resucitó. No hay nadie quien pueda poner otro fundamento. Amén. Por eso usted puede leer en la escritura que dice muchos Cristos se levantarán en los últimos tiempos. Muchos que dicen ser Cristo. No. ¿Cuál? No hay otro Cristo. Amén. Entonces seguimos y dice, hay que tener cuidado de cómo construimos, sobreconstruimos. Dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, si alguien construye sobre este fundamento, dice, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno, paja, su obra se mostrará tal cual es.
Pues el día del juicio, y aquí no está hablando del juicio final, sino del juicio por la obra que ha hecho, dice, lo dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Está hablando de lo mismo. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, dice, pero como quien pasa fuego. Y fíjese, para que logremos entender este párrafo, Pablo está hablando de sobreedificar sobre la vida. ¿Ok? Alguien que edifica sobre el fundamento, lo puede hacer, dice, con oro, con plata, piedras preciosas. Ese es un grupo. Y el otro grupo sería con madera, heno, con paja. Y la palabra lo dice, va con paja. O sea, nosotros en El Salvador le decimos paja a la mentira, a lo falso. Aquí lo podemos aplicar igualmente como nosotros lo decimos, paja. No edifique sobre paja, hermano. ¿Ok? Sobre mentira. ¿Qué está diciendo Pablo? Ok, tú puedes edificar tu vida cristiana como una persona madura en el Señor, haciendo las cosas como deben ser. Eso es usar el oro, la plata y las piedras preciosas. Porque estos materiales, hermano, no los consume el fuego, ¿sabía usted? Sino que los purifica. Si usted quiere oro, hermano, usted tiene que excavar profundamente y buscarlo como la plata, las piedras preciosas. ¿Qué quiere decir eso? Una vida, hermano, excelente. Seamos maduros, hermano. Y hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Eso es sobreedificar sobre ese fundamento. Nos dieron el evangelio, conocimos el evangelio, hermano, pero estamos construyendo nuestra vida en pura madera, en pura paja. Vivimos una mentira en el evangelio. Sabemos que tenemos que orar, no oramos. Sabemos que tenemos que buscar a Dios, no lo buscamos. Sabemos que tener que buscar en las escrituras. Este hermano es el que construye sobre paja, hermano, es el que llega a la iglesia el domingo, pero el sábado está en el pachangón. Y durante la semana ni se acordó de Dios. Ese es alguien que es una persona inmadura para el Señor, hermano. Por eso Pablo les dijo, my God, estuve con ustedes, les di el fundamento y no han crecido absolutamente nada en todo este tiempo. ¿Cómo esperan comer comida sólida? ¿Cómo esperan que Dios los use en su reino? Si no han crecido. Si todavía no pueden discernir entre el bien y la mentira, el engaño del diablo y el engaño del mundo. Sino que andan ahí nadando entre el mundo, hermano. Amén. Son personas carnales, dice la Biblia. Y fíjese, yo escribí, dice, creyente carnal es el que tiene actitudes, costumbres, actividades de entretenimiento
y de convivencia social que constituyen la forma de vivir y de convivir en sociedad. Dice que son propias de los no creyentes. ¿Qué quiere decir? Que usted no puede distinguir entre una persona que es espiritual, o sea, una carnal, una que es del mundo. Un cristiano que dice ser cristiano, pero es carnal, inmaduro, no se distingue de una persona que no conoce del evangelio. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque vive según sentido, lo que le place, y no según el espíritu. Vamos a ir y vamos a tocar otra escritura que está en Filipenses. Siempre manténgase ahí en Corintios, por favor. En Filipenses capítulo 3, versículo 19. Dice, y habla de las personas, a esta es la que nos estamos refiriendo, personas inmaduras. Dice, su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Puede ver una persona que sus deseos es su Dios. Su Dios es su yo. Como yo quiero, lo que a mí me gusta. Y eso no le estoy diciendo que usted no tiene gustos. Claro que sí. Pero cuando interfieren con la voluntad de Dios, entonces es el problema. Dios dice una cosa, pero como implica mucho sacrificio, no. Hemos ministrado, hermano, a personas que han dispuesto a separarse ya completamente de su esposa, ¿verdad? Y por más que usted les diga, mire, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, y si ustedes hacen esto, va a ser las consecuencias y todo. Pero es como que no escucharan. Es como que no escucharan. Y terminan haciendo lo que ellos han dispuesto, que no tomaron en cuenta lo que Dios decía. Porque para todo hay soluciones. Dios tiene la solución para todo. En nosotros está obedecerlo. ¿Puede salvarse un matrimonio que ya está completamente destruido y en cenizas? Sí puede. ¿Cuál es el problema? Las mismas personas. Porque Dios da la solución, pero lamentablemente los inmaduros. Porque hermano, el no saber lo que va a causar una separación de un divorcio, hermano, es sí, inmadurez. De parte de un hombre y de una mujer que diga, bueno, yo necesito tener un poco más de libertad. No importan los hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Pero como son gente inmadura, carnal, hermano, no les importa. Y estoy hablando de gente cristiana, hermano. Gente que conoce la palabra. Ahora, hermano, el divorcio es común en el cristianismo. Ah, no, hermano, es que estamos en los tiempos modernos. Ahora, ¿sabes? Eso ya era para la ley. Ahora, pues, conforme a lo que todo el mundo hace.
Qué tremendo, ¿verdad? Por eso, jóvenes, marito, hay que pensarlo bien. Pensarlo bien. Aleluya. Seguimos. Tengan cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner el fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Y dijimos, sobre edificar sobre oro, plata, piedras preciosas, que es la calidad de servicio a Dios, de buena calidad. Porque el fuego solo purifica, hermano, el oro, la plata. Se ve que se funde el oro, pero lo que hace es sacarle toda la basura. En cambio, hermano, dice, el fuego va a probar la obra de aquel que hizo o que construyó sobre paja, sobre madera y sobre heno. ¿Qué hace el fuego con la madera? La consume, y más la paja, ¿verdad? La paja sí que se va de volada, ¿verdad? Y que se transforma, se hace ceniza y viento se lo lleva. Mire lo que dice la palabra. Dice, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él da pérdida. Dice, fíjese, y afirma, será salvo. Sí, puso el fundamento, que es Cristo. ¿Amén? Será salvo, dice, pero como quien pasa. Qué sorpresa nos vamos a dar allá en el cielo, hermano. Un montón de gente chamuscada arriba. ¿Cuántos han visto una persona que acaba de salir de un incendio? El pelo así todo lleno de tiz, así negra la cara y todo ahumado, echando humo todavía. Qué vergüenza, hermano, que el Señor no recompense a esas personas. Qué terrible, hermano, que todos aquellos que edificaron sobre excelencia en su vida van a recibir premios, recompensas. Y aquellos, hermanos, que llegaron chamuscados arriba, se les quemó todo, o sea, toda su vida construyeron algo que no valía la pena. Que a Dios no lo sorprendió. Toda su vida, hermano, haciendo algo no sirve para nada. Eso es un mal gasto de toda su vida, ¿no le parece? Pero si usted va a hacer la diferencia durante usted viva en esta tierra, hermano, usted va a tener su recompensa. Cuando somos en la familia más de 2, 3 hijos, hermano, y llegamos al día, por ejemplo, de Navidad, hermano, que todo el mundo recibe regalos, todos sus hijos pues les da regalos, ¿verdad? Y todo el asunto. Pero ¿qué pasa si una Navidad no le dan regalo a usted? ¿Cómo se sentiría? Y todos sus hermanos ahí, ay, que su regalo, y usted ahí, esperando su regalo. ¿Qué hace? Ay, no me dieron regalo. No me quieren, no me quieren. Es algo devastante en su corazón. ¿Qué se sentirá ese día, hermano, que todos estén recibiendo su recompensa y usted llegue chamuscado, esperando con ansia su recompensa? No, si luché, hermano, luché toda mi vida. ¿Y que luchaste contra qué? Si nunca cambiaste, nunca hiciste la diferencia. Todo el mundo te criticaba, pero no te criticaba por ser cristiano, te criticaban porque eres cristiano y andabas haciendo otras cosas que no eran. Sí, se burlaban de ti porque nadie te creía. ¿Por qué no te creían? Porque tú eras igual.
Eso es edificar sobre pájaro. Yo quiero mi recompensa. ¿Quién quiere su recompensa? Será salvo, dice. Ay, hermano, con la salvación me conformo. Aténgase. Y dice en el 16, ya vamos a ir terminando esto porque no tenemos una hora todavía, ¿verdad? 5 minutos. No, me la puso muy dura, mi hermano. ¿Cómo voy a terminar en 5 minutos? Dice 16, en el 16. Y es una pregunta que hace Pablo. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿No saben que ustedes deberían de discernir ya estas cosas? Porque el Espíritu de Dios está en ustedes. Si ustedes fueran unas personas crecidas, maduras, ustedes entenderían el propósito de Dios. Pablo les hace esa pregunta y entonces dice, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado. Y ustedes, dice, son este templo. La iglesia. Leímos que habían divisiones, hermano, entre todos. Hermano, ¿hay divisiones en la iglesia o no? Todas esas personas que andan en eso, un chismerío, hermano, en la iglesia, terrible. Aquí porque somos poquitos. Y solo hay gente crecida y de calidad. Pero yo le doy gracias a Dios, hermano, por ustedes. Porque ¿saben qué? Cada uno de ustedes vale por 10. Entonces, si contamos, son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, son como 120 acá. ¿Qué le parece? ¿Qué me sirve tener un montón de chismosos, de presumidos, de envidiosos? Porque es increíble. Aleluya. Dice, y les voy a contar una anécdota. Así de ¿Cuántos saben que hace poco saqué un carro yo? No sabe el sacrificio que, ¿verdad? Pero mucha gente piensa que yo ya estoy metiendo mano en el asunto, ¿verdad? Que yo ya se me olvidó el asunto, ¿verdad? Y que yo ando ahí ¿verdad? Y llegó a visitarme una persona a mi casa y cuando vio el carro, dijo, qué bien le va a este hermano, ¿verdad? Y entonces nos mandó un texto bíblico donde decía, no pongamos el amor en el dinero. Digo yo, qué gente más inmadura. No seamos prontos para juzgar, hermano. No sabemos muchas cosas. ¿Me entiende? Pero gente inmadura hay en la iglesia. Gente chismosa. Hay gente calumniadora. No, es algo, bueno, pero por eso estamos hablando de eso. De una vida, hermano, que usted la sobreedifica sobre el fundamento de Cristo, hermano. No hay nada que le pueda quemar la recompensa de su obra. Si usted calidad trabaja para Dios, calidad le sirve a Dios, hermano, usted va a tener su recompensa. Amén. Cuando nosotros seamos maduros y entendamos que el Espíritu de Dios vive en nosotros para saber discernir, hermano, entre el bien y el mal, entre quién es verdadero y quién es falso. Amén. Y nosotros somos ese templo. Aquel que destruyera el templo, aquel que destruye la iglesia,
aquellos que se afanan, hermano, haciendo daño a la iglesia. Dios los va a destruir. Y su final será, hermano, muy malo. Amén. Y en el 18 dice que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree tan sabio así como, ¿verdad? Según las normas de esta época, según las normas del hombre natural, con ese pensamiento, dice, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios, dice, la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, dice, Él atrapa a los sabios en sus propias. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, dice, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Ya sea Pablo o Apolos, Pedro o el universo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, dice, todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es Dios. Todo nos pertenece a nosotros cuando estamos fundados en Cristo Jesús. Usted puede escuchar a alguien predicar, hermano, que le edifica su vida. Siempre es que cuando usted tenga la capacidad de discernir que el hombre es falso o le están dando una doctrina que no es el fundamento de Cristo, ¿verdad? Nos da la libertad de hacerlo. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Todos somos un cuerpo de Cristo. No hay ni hombre más ungido, ni mujer más ungida, ni mejor usado por el Señor. No, todos somos iguales. Pero la diferencia es que cada quien va a recibir recompensa por su trabajo, por la manera en que lo ha desempeñado. Yo puedo ser pastor, pero si yo lo hago mediocremente, no busco a Dios, hermano, para traerle, hermano, el alimento al pueblo de Dios. Hermano, yo estoy haciendo un trabajo mediocre y yo no voy a tener recompensa. Y entonces, ¿para qué trabajo? Pues ¿cuántos alguna vez han hecho un negocio que han perdido? ¿Cómo duele, verdad? Y se esforzó y invirtió y todo el asunto, pero al final, nada. Todo su trabajo, todo su dinero se esfumó. No hubo recompensa. Así es el que sobreedifica sobre un material que es mentira. Pongamos nuestra preocupación y tengamos el cuidado de edificar nuestra vida, hermano, sobre oro, sobre plata, sobre piedras preciosas. Que esas, hermanos, cuando venga la prueba, esas no se consumen. Esas permanecen. Al contrario, los purifica más. ¿A cuánto los purifica más la prueba? Sale más así como, ¿verdad? Templadito, así como el metal. Porque hay unos apretones, unas pruebas para ver si realmente nosotros tenemos la madurez que Dios está demandando de nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos aprendieron algo? Y como les dije ayer a los hermanos, no seamos oidores olvidadizos. Que ahora lo escuchamos, pero ya mañana. ¿Y de qué habló el pastor ayer? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo, fíjese. No.
Guardemos la palabra en nuestro corazón. Y si Dios nos ha hablado en este día, no es porque Él quiera hacernos sentir mal, ni avergonzarnos, sino porque Él quiere que seamos excelentes para Él, como Él es excelente cuando recompensa. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? ¿Alguien necesita oración? Si no, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este día, ya que nos bendijo con su palabra. Que su bendición vaya con nosotros a nuestras casas. Tu Santo Espíritu, Señor, habite con nosotros, Señor, en donde quiera que andemos. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a conservarla en nuestro corazón, para que demos los frutos que tú requieres. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.